Fíjese que hay una historia que yo escuché hace muchos años, hace más, como 35 años, hace bastante, que un niño y su madre fueron a una tienda. Entonces, cuando estaban ahí comprando, el dueño de la tienda le dice al niño, toma un frasco así de dulces y le dice, toma hijo, mete la mano y todos los que agarres son para ti. Y el niño decía, no. Y el tendero le decía, ándale, te mete la mano y tómalo. Todos los que agarres con tu mano, esos son para ti. Y el niño no quería, y desesperado el hombre metió su mano y le dio, toma, y se lo soltó allí y el niño salió bien contento. Y la mamá le dice, oye hijo, ¿por qué no metiste la mano? Dice, no, dice, la del tendero es más grande. Le voy a decir una cosa, si usted viene a que el hombre le dé, va a recibir bien poquito. Me los agarré pero sí, cayeron redonditos. Pero si usted viene buscando a Dios, la mano de Dios es más grande. La mano de Dios es más grande. No ponga los ojos en el hombre. Busque a Dios, ame a Dios, lea su palabra. El vaso es de barro. Lo que vale es lo que está dentro del vaso. Todos somos de barro y lo que vale es el que tenemos acá dentro, que es Jesús. Entonces no busquen al hombre. Yo sé por qué le digo esto, porque la gente es bien idólatra. Sí, no, yo lo sé. Pues yo soy hombre y tiene esa tendencia. Pero no, eso no es correcto delante de Dios. No venga buscando al hombre. Busque a Dios y la mano de Dios es más grande. Así es que usted escoge. ¿Quién quiere que le dé el hombre o Dios? Bueno, pues vamos a ver qué Dios nos tiene, porque con una sola palabra de Él basta para llenarnos, ¿no es cierto? Bien, vamos a este primer tema. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 3. Este primer tema de nuestro seminario, el ministerio agradable a Dios, el primer tema se titula Engendrados de Dios. Entonces, como vamos a estudiar la Biblia, yo quiero que usted la tenga ahí abierta, porque vamos a estudiar bastante. ¿Qué tanta prisa llevan? ¿No llevan prisa? Porque, bueno, no sé si usted ha escuchado, yo predico bastante largo. Entonces, aunque siempre cargo mi relojito, ya lo prendí, porque aquí me doy cuenta cómo voy. Pero bueno, Juan 3:3, Juan 3:3, engendrados de Dios, se llama este tema. Y vamos a leer Juan 3:3. Aquí está Jesús con Nicodemo y le dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hermanos, es la experiencia más extraordinaria que una persona puede experimentar. Porque es el inicio de una vida que agrada a Dios. Porque dice la Biblia que los que andan en la carne significan la naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Nacer de nuevo es el inicio de una vida que agrada a Dios. Para que una persona sea verdaderamente un cristiano, verdaderamente un hijo de Dios, necesita nacer de nuevo. Necesita. O sea, es necesario, dijo Jesús. Entonces, nacer de nuevo para poder comenzar un ministerio, una vida que agrada a Dios. Si no hay nacimiento de Dios, como nuevas criaturas, no podemos agradar a Dios, ¿entiende? Todo lo que hagamos no sirve. Ya lo vamos a ir desarrollando durante estos 3 días. Pero aquí viene una pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Voy a dar definiciones muy básicas, ¿sí? Para empezar con el tema. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Bueno, la respuesta es, en términos muy sencillos, nacer de nuevo es cuando una persona recibe por gracia, por medio de la fe, el mensaje de la salvación, el mensaje del Evangelio. Entonces, al creer este mensaje de lo que Cristo hizo en la cruz,
según el terreno del corazón en la persona, esto produce el arrepentimiento. Al saber que Él murió por mis pecados en la cruz y oír el mensaje, ese mensaje produce en los oyentes arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, esa palabra está formada en el griego por dos palabras. Es la palabra metanoia, y es meta, que significa después, y noia significa mente. Entonces, en realidad, estrictamente, arrepentimiento o metanoia significa mentalidad posterior a, en este caso, una mentalidad posterior al momento que tenemos, al momento o después de que nosotros recibimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la mente, nuestra mente es donde están nuestros razonamientos, es donde está nuestra voluntad, donde están nuestras decisiones, nuestros designios. Entonces, después de haber creído en Cristo y habernos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, entonces viene un cambio total en tu vida, producto de haber reconocido que eres un pecador. Y es cuando viene entonces el cambio de mentalidad. ¿Sí? Viene de pronto algo te sucedió y empiezas a pensar diferente y empiezas a tener una mentalidad diferente respecto al pecado y la maldad. Empiezas a rechazarla de una manera por tu nueva naturaleza que Dios te puso ahí, comienzas a rechazarlo. ¿Sí? Comienzas a tener una mentalidad diferente respecto a Dios. Y sin duda, esta experiencia te va a dar un cambio de dirección en tu vida. En otras palabras, te vuelves del pecado, le das la espalda y ahora vas en pos de Dios. Y tu vida tiene que ser diferente. Si no es diferente, no has nacido de nuevo. Y es cuando entonces, después de esto que acabo de mencionar, es cuando se realiza lo que la Biblia define como conversión. La conversión significa volverse hacia. En este caso, nos convertimos a Cristo, decimos, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cuántos son convertidos? Levantan la mano, ¿verdad? Entonces, conversión significa volverse hacia, en este caso, nos volvimos hacia Dios. Y por eso decimos que somos convertidos a Cristo, porque nos volvimos a Él. Entonces, Dios pone en ti, cuando naces de nuevo, pone en ti la simiente de una nueva naturaleza o de su naturaleza. Y eso es lo que la Biblia define como nacer de nuevo. Ya tienes otra naturaleza. Ahora vamos a Juan 3:3 porque vamos a estudiar este versículo. Lo voy a leer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a estudiar esas tres frases que aparecen ahí. Primero, la palabra nacer viene del griego genao, que significa literalmente ser engendrado. De genao viene la palabra genes, esa es más familiar para nosotros, ¿no? La palabra genes. ¿Qué son los genes? Son aquellos que determinan los rasgos que en lo natural heredamos de nuestros padres terrenales. De ahí decimos, mira cómo se parece a su papá. Pero a veces decimos, ¿cómo se parece a su papá? Pues no, que a quién. Sus genes están ahí, ¿verdad? Pero espiritualmente hablando, el nacer de nuevo, somos engendrados por Dios. Entonces, Dios es el que pone los genes de su nueva naturaleza en nosotros. A eso se refirió Pablo cuando dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Entonces ya Él pone los genes de su naturaleza en nosotros para entonces nosotros poder reproducir por medio de esa nueva naturaleza, esos genes, podemos reproducir ahora el carácter moral de Dios. Y de esa manera podemos tener una vida y un ministerio que verdaderamente agrade a Dios. No hay otra manera. Eso significa nacer, ser engendrado. Pero la palabra de nuevo
La palabra griega que se traduce de nuevo es anotsen, que significa de arriba, significa de lo alto, significa de Dios. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es ser engendrado de Dios. Así como tú eres hijo de tu papá y de tu mamá, tú fuiste engendrado por ellos, ¿sí? Entonces, dice aquí que es necesario nacer de nuevo, es necesario ser engendrado de lo alto, porque el que no es engendrado de Dios, y aquí está el punto, por eso quise empezar con esto, el que no ha nacido de nuevo, el que no es engendrado de Dios por la palabra, fíjese la frase que viene en el versículo 3, no puede ver el reino de Dios. Ahora, aquí la palabra clave es ver. Ver viene de un término griego, eido, que significa percibir, significa reconocer, significa comprender, entender. Entonces, se debe de leer así, de esta manera. El que no es engendrado de Dios, que no tiene la naturaleza de Dios, entonces no puede comprender, no puede entender, no puede percibir y no puede reconocer las cosas de Dios. No puede conocer la obra de Dios. No entiende por qué pasan muchas cosas alrededor de él. Y por más que le explican y le explican, es que no entiendo, dicen. Es que no entiendo. Es muy posible que alguien que no entienda, que no pueda ver el reino de Dios, es porque no ha nacido de nuevo. Primera de Corintios 2:14 dice así, aquí nos lo dice, pero el hombre natural aquí es el no nacido de nuevo, ¿ok? Pero el hombre natural no percibe, ahí está, no entiende, no discierne. Puede estar escuchando y le entra por aquí, le sale por acá y nada más llega al nivel de su mente, de su alma. Porque no ha habido un nacimiento de nuevo, no ha habido un arrepentimiento, no ha habido una conversión. Y es de los que van a las iglesias y dicen, ay, qué bonito, qué bonito. Ay, qué bonito, sentí cositas bonitas acá. Pero no se arrepienten de sus pecados, no hay un cambio, no hay un nacimiento de nuevo. Y son los que van a las iglesias y cuando salen viven igual. Eso es lo que se refiere aquí en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura. Mire, yo sé lo que le digo. Tengo más de 30 años predicando el Evangelio. La congregación en casa de oración la fundamos hace 29 años. Yo sé lo que le digo. Hay mucha gente que va a casa de oración en Guadalajara. Hace poquito una señora que tenía más de 20 años yendo, apenas nació de nuevo. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Y ella me lo dijo claramente. ¿Sabes qué, pastor? Yo acabo de nacer de nuevo. Y yo lo escuchaba predicar por 20 años y muchas cosas que usted decía, ay, no, qué exagerado. Ay, no, así no son. O sea, sí, son locura. Porque no las puede entender. Pongan sus ojos ahí. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. O sea, aunque quiera, si no ha habido arrepentimiento, no puede. ¿Qué dijo Jesús? No puede ver el reino de Dios. No puede entender. Entonces, al no entender y tener convicción sólida de las cosas de Dios, aunque quiera él en su humana naturaleza, no puede vivir una vida que agrade a Dios. Espero me esté explicando, ¿eh? Dice, no las puede entender porque esas cosas se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. Espiritualmente. Pero los que nacen de nuevo pueden ver. ¿No es cierto? Los que han nacido de nuevo pueden percibir, pueden reconocer cuando Dios les está hablando. Cuando alguien me dice a mí, pastor, yo tengo 15 años en el Señor y todavía no sé cuándo Dios me habla. Yo digo, ay Dios.
Porque Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es que yo no sé cuándo Dios me habla, no sé distinguir la voz de Dios, no sé cuándo Dios me habla. Mi esposa puede estar abajo en la sala y decirme, Chuy, tráeme, qué sé yo. Y yo conozco su voz. Después de años de vivir con ella, no necesito verla y yo sé que ella es la que me está hablando. Cuando una persona nace de nuevo, esa es una de las primeras cosas que le pasan en su vida. Sabe cuando Dios le habla. Entonces los que nacen de nuevo pueden ver, ya tienen la capacidad de percibir, de comprender y entender las cosas de Dios. Que aunque son nacidos de nuevo y son como bebés, cuando alguien nace de nuevo es como un bebé espiritual, pero ya entiende. Yo me doy cuenta cuando la gente nace de nuevo allá en mi congregación, pero también me doy cuenta los que todavía no son nacidos de nuevo. 1 Corintios 2:6, fíjate, una vez que ya naces genuinamente de Dios, que naces de nuevo, ya puedes entender. Mira, 1 Corintios 2:6, dice Pablo aquí, sin embargo, hablamos sabiduría, o sea, sabiduría de Dios, entre los que han alcanzado madurez. Digan todos madurez. Esa palabra es básica aquí. Entre los que han alcanzado, esa palabra alcanzar habla de una meta, ¿no? De un nivel. Hay que alcanzar madurez. Dice, han alcanzado madurez y sabiduría, dice, no de este siglo, significa no de este mundo. No es filosofía, no son pensamientos positivos, no, es la palabra de Dios y esta es espiritual. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué significa eso? Sabiduría de Dios en misterio. Misterio es una palabra que significa que está algo escondido. Pero ¿saben para quién está escondido? Para los que no han nacido de nuevo. Dice, hablamos misterios escondidos. Pero miren lo que dice. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para quién? Para nuestra gloria, o sea, para los que hemos nacido de nuevo. Versículo número 8. La que ninguno, o sea, sabiduría de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Mira el versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Escúcheme bien. Ese versículo no está hablando de milagros. Siempre cuando algún milagro se cita este versículo. No, discúlpeme. Ahí está hablando de la sabiduría oculta de Dios. Ahí no está hablando de milagros. Es un milagro que la entiendan. Pero ahí no está hablando de milagros. Ahí está hablando de entender la sabiduría. Cosas que ojo no vio. ¿De qué está hablando Jesús? El que no nace de nuevo no puede ver. No está hablando de milagros, hermano. Los milagros también los hacen los brujos. Está hablando de las cosas espirituales. Esas son las cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. El versículo 10 nos da la razón en la interpretación. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son nosotros? Según Pablo, los que hemos nacido de nuevo. Entonces, Dios nos reveló las cosas por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y cuando tú y yo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿O ignoráis que somos templos del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora dentro de ti, es que has nacido de nuevo. Entonces tú ya tienes la capacidad para entender cuando Dios te habla y qué te está diciendo.
¿Y cuál es la vida que agrada a Dios? ¿Y cuál es el ministerio, el servicio que agrada a Dios? Sigo leyendo. Versículo 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. No. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios. Y miren lo que viene al final del versículo 12. ¿Para qué? Para que sepamos. Saber, conocer, entender. A eso se refirió Jesús cuando dijo, el que no nace de nuevo no puede ver, no puede entender, por más que le expliquen, le digan, sí, pero nunca le penetró. ¿Por qué? Porque no tiene el espíritu, su naturaleza no es buena tierra, es la naturaleza caída. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y miren esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A mí me da tanta tristeza ver cómo tuercen las escrituras para acomodarlas a lo que ellos quieren. Y se ve claramente en muchas enseñanzas que hay en la iglesia cristiana de hoy, se ve que la interpretación o como lo entienden es de una mente totalmente natural. Por ejemplo, ¿ha escuchado esto de Cristo murió en la cruz para hacerte rico? ¿Ha oído eso? Eso es una blasfemia. ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz para hacernos ricos? ¿Sabe usted que hay gente que puede ser rica y no necesita a Cristo? Ese razonamiento nada más echa por tierra aquello. Cristo no vino a morir por nosotros para hacernos ricos, hermano. ¿De dónde salió eso? De mentes no nacidas de nuevo, que se enfocan solamente en lo terrenal. ¿Qué dijo Jesús? ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el dinero del mundo? ¿De qué le sirve? De nada. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron. Y luego vienen algunos y nos dicen, Cristo murió en la cruz para hacerte rico. Mentiras, a eso no vino Cristo. Cristo vino a morir por nosotros para salvarnos de la condenación del infierno. Y engañan a la gente. No saben acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Sabe que hay predicadores que no han nacido de nuevo? Aunque parezca Judas, ese nunca se convirtió. Y ese iba y oraba. ¿Se acuerda? Oraba por los hermanos, se sanaban. Echaban fuera demonios y llegaron todos maravillados. Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor inmediatamente los calmó. Le dijo, no, tranquilos. No se gocen tanto de que los demonios se les sujeten, ni de que ustedes, que los enfermos se sanen. No. Asegúrense que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. O sea, Jesús acomodaba todo. ¿Por qué? Pues era Dios. Y esa es la meta que nosotros debemos de desear alcanzar. Jesús vivió una vida que agradó a Dios, al Padre. Pero sabía acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y sabía distinguir perfectamente lo que era de la carne. Y ya vamos a hablar de eso. De otra manera no podemos agradar a Dios. Entonces nacer de nuevo es el inicio apenas para poder tener un ministerio que agrada a Dios. No hay otra manera. Entonces, así como en lo natural, cuando tú naciste, que fuiste un bebito ahí, cuando fuiste creciendo, pues traías los genes de tu papá y de tu mamá, fuiste desarrollándote y fuiste desarrollando en ti los rasgos físicos, también los ademanes, los gestos, tu forma de hablar. Y es así como decimos, ay, mira cómo hace los mismos ademanes que su papá o que su mamá. Pues eso es una manera, eso es por razón de los genes. Espiritualmente hablando, es lo mismo con el nuevo nacimiento, el haber sido engendrados de lo alto. Naces de Dios.
Entonces sus genes de su naturaleza ahora están en ti, y al ir creciendo en Cristo, los rasgos de Dios se deben de ir viendo en tu vida. La santidad se debe de empezar a ver en tu vida, ¿sí? La justicia, o sea, el obrar rectamente, el perdón, la obediencia, el temor a Dios, la sabiduría, la inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque ya tenemos una nueva naturaleza y es obvio que se tiene que ir desarrollando esa naturaleza. Pero fíjense, aquí hay un punto bien interesante. Así como un hombre de 30 años, ya un hombre de 30 años, ya está con su bigotote, ya se ve bien cuadrado y todo el asunto, ya un hombre de 30 años, ya es todo un abogado, un hombre ya hecho y derecho. Pero ¿cuántos saben que hay hombres o mujeres, seres humanos, que tienen ya, digamos, 30 años, pero se siguen comportando como niños? ¿Sí o no? Hacen berrinches, y se comportan, ¿y por qué? Y le gritan a la señora porque está fría, en lugar de levantarse a calentarla. ¿Y cómo son los niños? Así son los niños. Y se comportan como niños. ¿De qué habla eso? De que es un hombre de 30 años, de 40 años, pero no maduró. No ha madurado por las razones que tú quieras. Lo mismo puede suceder con uno que, aunque ha nacido de nuevo, ha nacido de Dios, pasan 20 años, pero parece un recién nacido y no madura espiritualmente. Hay muchas razones. Entre otras, porque a lo mejor donde está escuchando la palabra no es palabra. Es pura superación personal, puras palabras positivas, pero no es la palabra, ni siquiera la Biblia abren. Todos llevan la Biblia, pero no la abren, mucho menos la estudian. Y esa es una forma. La Biblia dice que la palabra de Dios es como leche que alimenta, ¿no? Es leche espiritual, no adulterada, dice. Para que por ella crezcamos, dice. Entonces los niños comen leche, toman leche, ¿no es cierto? Pero el alimento sólido es para los que ya van creciendo. Entonces, así como en lo natural hay gente inmadura, espiritualmente también. Eso les pasó a los corintios. Quiero que noten esto. Mientras van abriendo en 1 Corintios capítulo 3, ustedes abrieron su Biblia, yo hablando, ustedes escuchando. La iglesia de los corintios era una iglesia donde se manifestaban los dones del Espíritu Santo impresionantemente, ¿eh? Hablaban en lenguas. Tenían profecía, tenían los dones del Espíritu Santo, nada más que son los dones del Espíritu Santo y es diferente el carácter. Los dones son regalo de Dios, eso no te costó nada, es un regalo. Pero el carácter, ese sí hay que formarlo día con día. Eso es crecer hacia la madurez. Y los corintios era una iglesia formada por gente que era nacida de nuevo, pero hacían cada cosa. A ellos fue a los que Pablo les escribió y les dijo: no impidan hablar en lenguas, pero cuando lo hagan, háganlo, cuando profeticen, 1, 2, los demás interpreten, si es en lenguas. Dice, todos en turno, dice, hágase todo decentemente y con orden. Es que eran unos desordenados. Estaban bien inmaduros, estaban bien contentos porque veían milagros y hacían cosas, pero tenían un carácter de este tamañito, mira. 1 Corintios 3:1. Aquí está, mire. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales. ¿Quién es el espiritual? El que ya ha crecido, ya entiende más. Ellos eran nacidos de nuevo, pero algo pasó que se estancaron. Dice, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Mire esa frase, niños en Cristo. ¿Qué es un niño en Cristo? Un recién convertido. Y un recién convertido, pues todavía pues está aprendiendo. Se entiende que todavía hay muchas cosas que ya capta mucho,
pero todavía él tiene que crecer en obediencia, en sabiduría, tiene que ir desarrollando la santidad, el temor a Dios, el obedecer a Dios, así como un niño va creciendo, ¿sí? Los niños son así. Usted está ahí, hijo, mira, el vaso ponlo acá, la cuchara se toma así, y siempre lo hacen al revés, ¿verdad? Entonces usted con mucha paciencia, no, mira, hijo, y lo está ahí día tras día tras día. Pero si su hijo tiene 30 años y todavía pone el vaso acá, y pone la cuchara acá, y el tenedor así, y todo, ay, hijo, ¿nunca aprendiste? Bueno, espiritualmente puede suceder lo mismo, fíjate. Fíjate el versículo 2, 1 Corintios 3:2. Dice, os di a beber leche espiritual y no vianda. La vianda es el alimento sólido, Dice, les tuve que dar a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces de digerir el alimento sólido. Dice, ni sois capaces todavía. Algo había pasado con ellos. Entonces, tú pregúntate, si ya naciste de nuevo y no has crecido, algo ha pasado, te estancaste. Han pasado los años y has ido a la iglesia y todo, pero sigues igual. Algo pasó allí. Dice, porque aún, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí están los rasgos de la inmadurez, celos, dice, contiendas, disensiones y un montón de cosas más. Dice, no sois carnales y andáis como hombres. Esa frase, andar como hombres, significa como hombres del mundo, que no conocen a Dios. O sea, no hay mucha diferencia, aunque son nacidos de nuevo. Por eso es que la Biblia una y otra vez nos llama a la renovación de nuestra mente. Ok, cuando nos convertimos, ya nuestra mentalidad, ahora la primera reacción de un verdadero convertido, no sé si les pasó esto. Si no les pasó esto que voy a decir ahorita, algo anda mal. El día que tú te convertiste, al otro día, sin que nadie te haya dicho nada, ¿qué fue de las primeras reacciones que viviste? Llegaste a tu trabajo, llegaste a la escuela, empezaste a oír ciertas palabrotas y como que te brincaron y, ay, y como que algo, ¿les pasó eso o no? Y algunos respondieron de volada, sí, y otros se quedaron en blanco. O sea, si el día que tú dices que te convertiste, al otro día y al siguiente y a la semana, no empezaste a distinguir ese choque con el mundo y la carne, es que no te has convertido. Discúlpame, mira, es mejor hablar con la verdad tal como es. Porque muchos los han engañado. Fueron a una conferencia de cómo llegar al éxito y cómo prosperar tu negocio. Y te hablaron de cómo prosperar tu negocio y luego al final te dijeron, ¿quieres recibir a Cristo? Levanta tu mano. Y tú levantaste la mano. Pásale aquí adelante. Y ya pasa sin convicción de pecado. Sin nada. Tú fuiste porque querías que tu negocio prosperara. Y te dicen, ¿quieres recibir a Cristo? Y tú dijiste, sí. Te paraste ahí y repite esta oración. Padre, me arrepiento. ¿De qué? O sea, el verdadero arrepentimiento es un dolor por haber pecado, que cuando te levantas de ahí o sales de ahí, ya no eres el mismo. Si tú saliste y quisiste prosperar tu negocio haciendo las mismas tranzas, no naciste de nuevo. Te engañó el predicador ese. Y eso es lo que abunda desgraciadamente el día de hoy. Entonces la Biblia nos llama a que una vez que nacemos de nuevo, ir hacia el crecimiento, no podemos quedarnos estancados. Y la Biblia enseña sobre renovar nuestra mente. Por ejemplo, en Romanos 12, versículo 2. Vean, busquen ese texto, Romanos 12, 2. Dice así, pongan mucha atención. Dice, no os conforméis a este siglo. La palabra conforméis aquí significa
amoldarse. No se amolden. ¿A qué? A este siglo. Aquí siglo se refiere al mundo, a la manera de pensar del mundo, a la manera de vivir del mundo, a la manera de hacer las cosas, a la manera de tratar a la esposa, a la manera de tratar a los hijos, a la manera de tratar al semejante, a la manera de hacer negocios del mundo. No, dice, no se amolden. Eso significa, no se amolden al estilo de vida que ustedes antes tenían, a cómo vive el mundo. No se amolden. Sino, pongan sus ojos ahí en el 12:2. Sino, dice, transformaos. Esta palabra es clave. Transformaos por medio de la renovación. ¿De qué? De vuestro entendimiento, de tu entendimiento. Esta palabra transformaos, ustedes saben esto, en el griego es metamorfosis, que es el proceso que sufre la oruga y que se transforma en una mariposa. Una oruga es un gusano que está feo, ¿no? O sea, no es muy agradable. Una vez estando en el campo, yo vivo así como un lugar donde hay bosque, y estaba una oruga impresionante, pues se veía fea. Y unos niños, un gusanote, decían. Entonces yo le dije, no es un gusanote, ahorita es un gusanote, pero ¿saben que eso se transforma en mariposa? Y me miraron los niños, sí. Y como era el tiempo de cuando se transforman en la primavera, y mire, estaba una sacando las alas así, y los chiquillos, y sale una mariposa. De haber sido un gusano no muy agradable, sale una de las maravillas de la naturaleza. Y Pablo utiliza esa palabra aquí, de ser gusanos, transfórmense. ¿Pero qué? En su manera de pensar, renovación de su entendimiento. Háganle todos así. Nomás no le jale al gatillo porque se va a suicidar. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora fíjate, ¿para qué es la renovación de tu entendimiento? Ahí está, véalo. Para que comprobéis, para que estés seguro cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hay otra manera por medio de la cual yo pueda tener una vida que agrada a Dios sin esto. Un ministerio que agrade a Dios sin esto. Yo como pastor me doy cuenta que hay muchos vicios dentro del ministerio. Hay muchas tranzas, hay mucha corrupción, mucha basura. Bueno, y si porque aquel que está allá hace sus tranzas y hace sus locuras, ¿yo también las voy a hacer? No, ¿por qué? Pero si las hago, me justifico. Pues todos lo hacen. No, ¿sabes qué? No. Yo no quiero ser un gusano del ministerio. ¿Me entiende? Yo tengo que renovar mi entendimiento al respecto del ministerio. Yo no creo esto. Hoy es domingo. Entonces ya, hermanos, pues Dios les bendiga, hermanos. Pues estuve, ore y no me daba ni una palabra el Señor. Entonces, pues gloria a Dios, a ver qué sale, ahí les va. Romanos 12:2. Que al cabo la Biblia dice que no pienses nada de lo que vas a decir, que Dios te dará palabra en ese momento y tuercen todo. Eso se refiere a la persecución. Que no pensaran cómo iban a defenderse, el Espíritu les iba a dar qué. Entonces se suben y empiezan a hablar y empiezan a decir una de tonterías y la gente dice amén. Y asume que porque es el pastor, es Dios el que está hablando. Hermano, no. Y yo decidí hace muchos años, decir, no. ¿Saben por qué esos que se suben al púlpito y dicen, no tengo nada, y no me daba nada? ¿Saben por qué es? Porque nunca leen la Biblia. Ahí está. O sea, renueva tus pensamientos. Hay tanto que predicar. Si yo me desespero, porque el tiempo se me está yendo. No el tiempo de ahorita, sino mis años. O sea, yo vivo para predicar.
Y yo digo, no. Y cada vez que lo hago, lo quiero hacer, no sabe cuántas veces el tiempo que le dediqué a preparar esto. Porque eso es lo que dice la Biblia que yo debo de hacer. Yo no quiero ser del montón. ¿Usted quiere ser cristiano del montón? Renueve su entendimiento. ¿Cómo? ¿Y para qué? Por medio de la palabra y para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira cuántos correos recibo que me dicen, pastor, yo tengo 27 años en el ministerio, tengo 18, y no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo digo, ay, no, a veces como Kiko, me desespero. No, es que es para dar desesperación. Yo digo, ay, oye, pues, ¿qué te enseña tu pastor? No, pues cuenta unos chistes buenísimos. No, pues para chistes, pues, mejor veo al Loco Valdés. La renovación de nuestro entendimiento, hermanos, consiste, fíjense bien, en ajustar nuestra visión moral, nuestra visión espiritual, nuestra mente y nuestros pensamientos, ajustarlos a los pensamientos de Dios. Él dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son los vuestros. Mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes. Mis caminos son mucho mejores que los de ustedes. Escuche bien lo que voy a decir. Dios jamás, necesito ver aquí la plataforma, si no como Juan Gabriel, ¿verdad? Escúcheme bien esto, ponga atención. Dios jamás se va a rebajar a su manera de pensar de usted. A mí me preocupa y me pone casi a temblar cuando oigo a gente que dice, bueno, sí, así dice la Biblia, pero yo pienso, gusano pensador. No me digas que tú, sí, yo pienso, tú piensas. Bueno, sí, eso dice la Biblia, ¿verdad? De que ora por tu enemigo, pero yo pienso, tú piensas. Y ahí está el problema. Ese es el problema. Que no aceptamos que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Es Dios hablando, eso sí es Dios hablando. Entonces, como no la creemos, no la ponemos en práctica, obviamente, renovación. Entonces yo tengo que elevarme a los pensamientos de Dios, ¿entienden? Si Dios me dice, si no perdonas como yo te he perdonado en Cristo, si tú no perdonas como yo te perdoné, no te voy a perdonar tus pecados también que tú cometas. ¿No dice así la Biblia? ¿Y qué decimos? No, pero es que el hermano me hizo, es que la hermana, es que quién sabe qué. Oye, perdónalo. No, sí, pero perdónalo. O sea, haz misericordia como Dios hizo. No, pero es que tú no sabes cómo me dolió. Y es que. Pero van a la iglesia. No, pues te quedas pigmeo espiritual. No creces, te quedas chaparrito espiritual. Entonces, no, hermanos, miren, la inmadurez impide que podamos discernir las cosas de Dios. Ahora, ya estoy hablando yo a los nacidos de nuevo, pero la inmadurez impide que nosotros discernamos. Yo conozco gente que es genuinamente nacida de nuevo, pero que se estancaron por X razones. Y yo me he dado cuenta que no disciernen y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por ejemplo, si hoy tú quieres vivir en santidad, quieres apartarte del mundo y vivir realmente para Dios, te dicen legalista. Tú dices, ¿de cuándo acá, escúchame bien, dejar de ver películas pornográficas y decirles a los hombres, no veas? ¿De cuándo acá eso es legalismo, hermanos? Por el amor de Dios. No, ya se está yendo al extremo. ¿Cuál extremo?
Por el amor de Dios. Y no saben distinguir, no saben discernir por la inmadurez. Hebreos 5:11 nos habla de esto, mira, vamos rápido. Hebreos 5:11. Dice así: yo cuando leo estas escrituras viene un consuelo a mi corazón porque, bueno, uno quiere que la gente madure, ¿no? Uno quiere, así como yo quiero que mis hijos maduren en lo natural, pues también Dios en lo espiritual. Y yo como pastor quiero que la gente madure. Mire, el escritor de Hebreos se vio en esta situación. Dice, Hebreos 5:11. Dice, acerca de esto, él está explicando acerca del sacerdocio de Cristo y de que es nuestro sumo sacerdote, que él intercede. Está diciendo cosas maravillosas de Jesús. Y luego dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. A eso se refiere. Dice, y difícil de explicar. Pero ¿por qué dice el escritor de Hebreos que es difícil de explicar? Vean el versículo. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa tardos para oír? O sea, que no entienden. Mira el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, o sea, maestros ya de otros y poder enseñar las verdades de Dios, los misterios de Dios, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o los fundamentos de las palabras de Dios. Y miren lo que viene. Y habéis llegado a ser tales, o sea, tan inmaduros, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Versículo 13. Todo aquel que participa de la leche espiritual es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahora, ¿cómo es un niño en lo natural? Fíjate, así son los niños. No saben escoger lo bueno. Tú dile a tu... Yo lo comprobé cuando mis hijos eran niños. Un día les dije, los voy a llevar a comer. Entonces les dije, a ver, ¿qué quieren comer? ¿Quieren ir a las hamburguesas o al restaurante donde venden unas ensaladas bien ricas? Y el niño, ahorita ya es un joven, ¿no? Cruza los brazos y me dice, ay, papá, pues a las hamburguesas. O sea, me estaba diciendo como diciendo, papá, o sea, ay, qué pregunta tan tonta. ¿Cómo que a dónde quisiéramos ir? Pues a las hamburguesas, papá. Fíjate, ¿no? Y también hice la prueba. Puse un vaso de leche y una Coca-Cola. Le dije, hijo, ¿qué quieres acompañar la cena hoy? Y mi esposa me miraba así riéndose, ¿no? Y los dos estaban chiquillos. A ver, ¿qué quieren? ¿Leche o coca? Ay, papi. Dice la niña, ay, papi, coca. ¿Alimenta? No. ¿Saben qué hacen los cristianos hoy? Algo así. En su inmadurez quieren que les hablen que tú eres el conquistador de quién sabe cuántos mundos. Y te hacen sentir. Y sales y ¿para qué te cuento? Tú ya sabes. No sabes escoger. Escúchame bien. ¿Tú cuántos tienen niños? Es natural. Ok, ¿tú sabes lo que les alimenta a ellos, sí o no? Ahora, ¿qué les vas a dar? ¿Lo que a ellos les gusta o lo que ellos necesitan? Lo que ellos necesitan, claro. Un padre que no hace eso en lo natural está más tapado que el niño. ¿Sí? Porque ¿cómo? Si sabe. Ya saben que en México tenemos el deshonroso primer lugar de obesidad infantil. Qué vergüenza. Y todo ahí se ve que están más tapados los padres que los niños. Escúcheme bien. Los pastores le damos a la gente no lo que nos pide,
Debemos darle lo que necesitan. No, se había de ver lo que la gente pide. Ay, hermano, ¿cuándo nos habla y me dicen cosas, temas bien superficiales? Entonces le digo, no, mira, lo que tú necesitas es que te hable de la obediencia. No, ¿por qué no nos habla de los demonios, que la guerra espiritual y que se viste uno de soldado y se sube ahí uno allá al cerro y empieza uno a declarar allí, león para Cristo, león para Cristo? Mire, le voy a decir una cosa, en 1983 fue la primera vez que yo vine a ministrar a León, Guanajuato. Ya pasaron, ¿cuántos años? 28. Y vine a un evento dirigiendo la alabanza. Un evento aquí en León. ¿Sabe cuál era? Era para pastores, puros pastores. Había fácil unos 500 que llegaron de todo el estado de Guanajuato. ¿Sabe cuál era el lema? Guanajuato, todo el estado en 24 horas. Pues ya pasaron 28 años. Mire, cuando se subió uno de los predicadores, después de ese predicador yo seguía a predicar. Cuando se subió ese predicador dijo, ¿de veras ustedes creen que van a ganar Guanajuato en 24 horas? Y todos los pastores, amén, amén, amén. Y se levantaron y gloria a Dios, a su nombre, gloria. Y el pastor les dijo, a ver, ok. O sea que mañana a estas horas todo Guanajuato está convertido. Amén, gloria a Dios. Fíjate nomás, fíjate el nivel, ¿eh? ¿Qué es eso? Nada más. Oiga, bueno, la prueba ahí está. Ahí está la prueba. No sé cuántos estuvieron hace 28 años en un salón aquí, no recuerdo exactamente qué salón fue. Pero ahí no, el pastor que dice, ok, entonces ¿cuántos habitantes tiene León? Dijo. Entonces en aquel tiempo dijeron, pues 1 millón, ok, vamos a suponer 1 millón. Ok, pues mañana ya van a estar convertidos, ¿no? Amén, seguían diciendo amén. O sea que se va a convertir el obispo, se va a convertir los ateos, o los homosexuales, todo. Amén, decían, gloria a Dios. Yo estaba así, yo estaba avergonzado, apenado de oír semejantes. ¿Qué fe tenían? Dice, es que tú no tienes fe. No, hermano, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y la prueba está. Guanajuato, el estado de Guanajuato, junto con Jalisco, Aguascalientes, es donde menos cristianos hay en toda la República. ¿Qué pasó? Se aceleraron. ¿Y por qué se aceleraron? Porque les falta conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Y les digo, ok, mañana hay 1 millón de cristianos aquí en León, amén. Ok, ya tienen 1,000 auditorios, 1,000 locales con 1 millón de sillas. Tienen 1,000 dirigentes de alabanza, tienen 1,000 teclados, y les empieza, dice, hermanas, por favor, abran su Biblia, les dice, y déjense de sueños guajiros. Alguno dirá, ay, este pastor se está pasando. Ok, me pasé. ¿Dónde están los convertidos? ¿Dónde están? ¿Sabe cuál es la manera en que la gente se convierte? Predicándoles el evangelio, no haciendo declaraciones chamanistas. ¿Cuántos se vieron involucrados en clamores chamanistas? A ver. ¿Y qué pasó? Díganlo con convicción. ¿Qué pasó? No, pero vámonos a la palabra, prediquen la palabra. Esa es la única manera de salvar a la gente por la locura de la declaración. No, hermanos, predicando el evangelio. Es como la gente se va a convertir, no haciendo ese tipo de cositas. Fíjate, debiendo ser maestros en lo que andamos a veces los pastores. Por fe, hay un montón de endeudados en las iglesias. Debiendo ser ya maestros. Todavía, fíjate nomás. No, está lamentable el asunto, ¿eh? Hay mucha inmadurez, tenemos que ir hacia la madurez, hermanos. Sigamos leyendo.
Versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Miren el 14, pero el alimento sólido es para los que, ¿qué? Fíjense, alcanzar, habla de un desarrollo, ¿no? De un crecimiento. Para los que han alcanzado madurez, y luego la señal de madurez, miren lo que viene. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, ¿cómo va a ser legalismo? ¿Cómo va a ser legalismo querer vivir en santidad? ¿Cómo va a ser un hombre, cómo va a ser mandilón cuando le es fiel a la esposa? O sea, por favor. Si viera que yo los oigo hablar. A los varones que van a los eventos de varones. Yo los oigo hablar. Y luego cuando les sueltas la palabra y les lanzas realmente el sentido de la santidad. Y, a ver, ¿cuántos de ustedes andan en adulterio? ¿Viera cuántos se paran? Hasta pastores pasan al frente. Medio que te quieres asustar, medio que te quiere dar un infarto, pero ahí están. No, yo sé, es verdad lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Por qué? No saben discernir. Fíjese nomás, imagínense, llega allí un hombre con el pastor. Oiga, pastor, la esposa que tengo, pues nomás no. Dice, no, mira, ¿sabes una cosa? Divórciate de ella y ora para que Dios te dé una mejor. Usted dice, ay, hermano, si usted supiera. Imagínense nomás. O sea, ¿qué ejercitados en el discernimiento del bien y del mal? Nada. Entonces, si hay inmadurez, por eso, ese es un reto para los pastores, hermanos. Debiendo ser maestros, entiende que el maestro enseña no solo la palabra, sino también con el ejemplo. Entonces, mire, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero para yo poder ir hacia la madurez, tengo que conocer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Sí, porque si no sé, entonces ¿cómo? Pero no solo es conocerlo, sino llevarlo a la práctica. Entonces, el conocimiento de su voluntad nos ayuda a alcanzar la madurez cuando le obedecemos. Por ejemplo, en Colosenses 1:9, vamos rápido. Colosenses 1:9. Mire qué versículo es realmente, está muy profundo. Colosenses 1:9. Cuando tenga, digan ya. El que no lo tenga, diga, espérame, pastor. ¿Ya lo tiene? Ok, dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, decía Pablo, desde el día que lo oímos, miren esto, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué? ¿Qué oraba? Y de pedir, orar y de pedir que tengan las mejores casas, los mejores carros, bien bendecidotes. ¿Así dice? ¿Qué oraba Pablo? Vean por lo que pedía. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Eso sí está. Imagínate Pablo orando por los colosenses. Señor, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. No hay otra manera en la que puedan crecer y desarrollar los genes de la nueva naturaleza que tú les pusiste ahí, Señor. Que ellos sean llenos, pero aquí la palabra que resalta son tres, llenos. Digan todos llenos. Esa palabra llenos en el griego es un vocablo pleró, que significa ser llenado totalmente con algo. Pero también significa ser llenos para ser controlados totalmente. ¿Cómo es eso? Sí. En Hechos 2 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa palabra llenos, el énfasis no está en el hablar en lengua, sino en el haber sido llenos. ¿Sí? Es decir, significa haber sido controlados
totalmente por el Espíritu Santo. Así como Esteban, dice que estaba lleno de fe, lleno de poder y sabiduría, y que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. No podían resistir los enemigos, porque él estaba predicando, Esteban. Entonces, fíjate bien, de lo que tú estés lleno, de lo que hay en tu interior, eso es lo que te va a controlar. ¿Se acuerdan cuando los discípulos que estaban aprendiendo, dice que iban en medio del mar y la barca parece que se hundía y todos llenos de temor? ¿Se acuerdan? Dice llenos de temor. El temor los controló, ¿sí? Los fariseos dice que estaban llenos de celos y de envidia, y la envidia los controlaba. Entonces, fíjense, de lo que tú estés lleno acá adentro es lo que te va a controlar. Si estás lleno de envidia, te controla la envidia. Si estás lleno de amargura, te controla la amargura. Si estás lleno de avaricia, te domina la avaricia. Pero si estás lleno del conocimiento de su voluntad, ¿qué te va a dominar? La voluntad de Dios. Está tremendo ese versículo como para que sea nada más una enseñanza. Pablo oró para que los colosenses entonces fueran totalmente controlados por el conocimiento de su voluntad. Fíjate qué oración, Entonces, volvemos ahí al versículo de Colosenses 1:9. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí también resalta, después de llenos, resalta la palabra conocimiento. Digan todos conocimiento. Esa palabra conocimiento, epignosis en el griego, significa pleno entendimiento. Significa pleno discernimiento, o sea que disciernes. Significa tener plena información. Eso significa. ¿De qué? De la voluntad de Dios. Ahora, aquí la tercera palabra que resalta es, la primera fue llenos, la segunda es del conocimiento pleno, y la tercera es su voluntad. Aquí su voluntad en el griego significa propósitos de Dios, deseos de Dios, designios de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo oro para que ustedes sean totalmente llenos, controlados, dominados, que tengan plena información, pleno conocimiento y entendimiento de los propósitos de Dios y de los deseos de Dios para tu vida. Eso, mira, nada más con eso es para ocuparse toda la vida cristiana. ¿Sí o no? ¿Te imaginas? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida como padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida como esposa, como hijo, como esposo, como abuelo, como empresario, como abogado, como estudiante, como director de alabanza, como servidor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Señor, y nada más con eso, hermano. Tú ya te metes con Dios, eres nacido de nuevo, comienzas a entender y a percibir porque eres nacido de nuevo, estás yendo hacia la madurez y empiezas a entender muchas cosas, las pones en práctica y olvídate. Cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios tenía preparadas. Entonces empiezas a entender tantas cosas. Ayer yo compartí en casa de oración, estoy dando una serie, las parábolas de Jesús. La que prediqué ayer. Bueno, los que puedan accesar a la página, escuchen esa enseñanza. Era de los 2 deudores. ¿Sí? No se las puedo predicar ahorita, pero ahí está un principio bien tremendo, hermanos. Que solo lo entienden los nacidos de nuevo. Que es valorar el perdón de nuestros pecados. Nada más con eso, o sea, fíjate lo que sucedió. Cuando Dios te perdonó tus pecados, fuiste trasladado de las tinieblas a la luz. Eso es, imagínate. Y sin haber pagado un centavo.
Eso es maravilloso, ¿no es cierto? Vámonos sobre el final. Vamos a Filipenses 1:9 y estamos acercándonos al final. Cuando digo acercándonos, quedan unos 15 minutos. Filipenses 1:9. Fíjate qué importante el conocimiento. Este era uno de los temas principales de Pablo en sus epístolas. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración. Vean, otra vez orando. Aquello fue con los colosenses, ahora es con los filipenses. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Ahora, la pregunta es, ¿y para qué tanto, Pablo? ¿Para qué? No, si basta con que vayamos a un conciertito de esos y gritemos y aleluya, y con eso ya me siento algo bien bendecido. ¿Para qué tanto? Fíjate el versículo 10. Llenos que abunden en ciencia, en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Y qué frase. Para que aprobéis. ¿Qué es aprobar? Pasar. Sí, o sea, que tú digas, a ver, es bueno que yo, un hombre casado, cristiano, que tengo mi empresa, invite a comer a la secretaria a tal restaurante. ¿Es pecado en sí mismo? No. ¿Pero es sabio? ¿Es prudente? Bueno, pues ahí van muchos. Ahí van. ¿Entiende? Pastores lo hacen. O sea, no saben aprobar qué es lo mejor. Está lo malo, está lo bueno y está lo mejor. Y lo mejor es mejor que lo bueno. ¿Es bueno invitar a alguien a comer? Sí. Pero ¿qué es lo mejor? Bueno, ¿es prudente? ¿Es sabio? Y muchos dicen, no, Dios ve mi corazón. Sí, Dios ve tu corazón, pero Dios te ha dado sabiduría, ¿o no? Al rato pasa alguien allí y la típica, ¿no? Está la secre allí, estás con ella y empieza a llorar porque el marido la maltrata y tú la estás ministrando. Lo que no haces nunca con tu esposa, pero ahí estás ministrando. Ay, no, mira, no, pobrecita, no, Dios te fortalece. Y que, ay, se te recuesta aquí tú. No, hermana, mira al Señor. Y sí, a lo mejor tú eres limpio, pero pasó allá por afuera. Tu vecino que dice ese cristianoide, y te ve, y dice, no, yo lo vi. Y luego va y le dice a tu señora, no, hombre, si yo vi a tu marido, estaba ahí apapachando, es la secre, creo que es la secre, la Bartola. Yo lo vi, mire, pues, con estos ojos lo vieron. Entonces llega el otro, a ver, explícame, estabas abrazándote con la Bartola. Y dice, no interpretes mal, es que no. ¿Aprobó lo mejor? ¿Ven? Y como ese ejemplo, les puedo dar 4 predicaciones de qué es lo bueno y qué es lo imprudente y qué es lo prudente. ¿Por qué oraba Pablo? Para que abundaran en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. ¿Qué más? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cómo entonces vamos a entender a Dios si no conocemos su voluntad, si su voluntad no domina nuestra vida? ¿Cómo vamos a creer? No podemos. Así dijo Jehová, Jeremías 9:23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Fíjate, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en esta tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme. Hay cristianos que son nacidos de nuevo, yo sé que muchos lo son, pero se han expuesto
a todas esas enseñanzas de que el cristiano no debe ser pobre, que el cristiano no debe de enfermarse, todo ese tipo de mentiras, son mentiras. Se lo digo así claro. Porque si así fuera, entonces Pablo, ¿por qué se enfermó? Trófimo, ¿por qué se enfermó? ¿Que no tenían fe? Yo le aseguro que tenía más que usted y que yo y que esos que andan diciendo esas herejías. Lo que pasa es que al exponernos ese tipo de enseñanzas, nos van adecuando, nos van amoldando a un pensamiento filosófico nada más, bien intencionado. Entonces, cuando viene la enfermedad, cuando viene la prueba, cuando viene la circunstancia, cuando viene la tragedia, lo primero que dicen, ¿por qué si yo diezmo? Fíjate nomás dónde andan. ¿Por qué me pasa si yo diezmo? Dicen. Porque te dicen los falsos, que nada más te hablan del dinero, no saben otro tema, y te dicen, si usted diezma, usted está protegido de todo. ¿No te han dicho eso? Y al rato, toma, sales, ya no está tu carro. Y acabaste de diezmar. Entonces tú vas, oiga, pastor, pues me pasó esto. Entonces te dices que no tienes fe. No, pobres de ustedes, pobres ovejas. Entonces, ¿qué dice el Señor? No, en esto, mira, en esto, no se alaben si tienen mucha riqueza o si son muy sabios mundanos, no, alábense en entenderme. ¿Qué no dijo Pablo en Romanos 8:28? Y sabemos, parece que muchos no saben, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las, se lo saben, ¿verdad? Pero ¿sabe qué significa todas las cosas? En el griego significa cosas buenas y malas. Pero como nos han engañado, cuando pasan cosas, no dicen, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? No entiendo por qué. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Como yo les cuento a los hermanos que cuando yo estaba recién convertido, el pastor me dijo, tú tienes hambre de Dios, ¿verdad? Y le dije, yo tengo mucha hambre de Dios. Dice, mira, voy a ir a orar por una señora, acompáñame, vente para que aprendas. Y ahí voy con el pastor. A lo mejor no dio este ejemplo, ¿no? Entonces llegamos y estaba una familia de la iglesia. Pásele, pastor, pásele, acá está mi mamá, dice. Entonces, estaba una viejita allí acostada. Yo le calculé como 850 años. Así mínimo. Y estaba la viejita. Entonces, abuelita, le dice el pastor, soy el pastor. Ay, pastor, ya ni miraba. No, la realidad es que tenía un poquito más de 90 años la señora. Eso estoy exagerando ahí. Entonces, la viejita tenía todo. Le fallaba el corazón, insuficiencia renal, creo que tenía diabetes, tenía todo. Entonces dice, pastor, ore para que el Señor la sane. Entonces el pastor dice, vénganse, tómense de las manos, a ver, Chuy, vente. Y dice el pastor, Señor, recíbela en tus brazos. Así oró. Y bueno, obviamente eso choca, ¿no? Entonces, no, pues que se le arma al pastor. Pastor, ¿cómo es posible? Nosotros oramos le hablamos para que viniera a orar. Estaban hasta los tataranietos ahí de la viejita. ¿Y cómo se está orando esto? Entonces la viejita dice, pastor, díganles que ya me suelten, que ya me dejen, ya me quiero ir con el Señor. Pero están allí sana. Entonces el pastor dice, hermanos, por el amor de Dios, de algo nos tenemos que, hay que ser objetivos, ¿me explico? ¿Cómo se ora ahí? Bueno, yo he visto gente que Dios sana bien tremendo, ¿eh? Yo creo en la sanidad, pero a veces se los lleva. Y cuando se los lleva están todos, ¿por qué? No entienden. Digo, de algo nos tenemos que morir, ¿no? ¿O no? No están muy convencidos. No, están así como que. Mire, cuando murió mi papá, Dios me dijo, le dio un infarto cerebral.
Y yo he orado como mucha gente y se sana de unos milagros tremendos. Nada más que no me gusta hablar mucho de los milagros porque ese no es propiamente el evangelio. Bueno, y yo oré y le dije al Señor, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Y claramente el Señor me dijo, me lo voy a llevar ya. Habla con tu mamá. Y yo fui con mi mamá y le empecé a hablar. Mire, mamá, ella es cristiana obviamente. Entonces le expliqué, como una hora estoy hablando con ella. Regreso al cuarto de hospital, junto con mi esposa, estaba mi papá y estaba mi hermano, Carlos. Y mi papá ya no estaba consciente. Y vimos claramente cuando exhaló el último suspiro y murió. Entonces yo salgo con mi mamá y le digo, mamá, acaba de morir papá. Y dice mi mamá, ay, gracias Señor por habérmelo dejado 57 años, algo así dijo. Gracias Señor, tantos años fui feliz cuando él se convirtió y empezó a darle gracias a Dios. Y yo mirando a la viejita así. Lo entendió perfectamente que ya era la voluntad de Dios llevárselo. Yo hablo con cristianos y me escriben, todavía no asimilo, pastor, que Dios, que mi esposo se haya muerto. ¿Y hace cuánto se murió? Hace 20 años. Dices, no, tú dices, no es posible, o sea, no. ¿No entienden? Pablo fue traspasado por un aguijón, ¿se acuerdan? En Corintios. Dice, y he rogado 3 veces a Dios que lo quite. Señor, quítalo, me duele, Señor, quítalo. Y nada. 2 veces, 3 veces, nada. Y Señor, y Dios le contesta, bástate mi gracia. Está bien, Padre. Está bien. Me basta tu gracia. Porque ahora sé que en esa debilidad mía, tu poder se perfecciona. Entonces ya no son mis recursos, sino son los tuyos. ¡Qué entendimiento, hermano! Mire, yo he estado en muchas situaciones, peligros de muerte, he estado enfermo, de accidente, de todo. Y conocer esto, no sabe la paz que da. Y a veces estoy ahí. Y yo sí le pregunto al Señor, Señor, si quieres decirme por qué, está bien, y si no, me basta tu gracia. Y a veces me dice, ¿por qué? Te estoy disciplinando. Un día me dijo, te estoy disciplinando. ¿Qué hice, Padre? Y él me dijo, ¿qué? Y lo vas a arreglar. En otra ocasión me dijo, estoy probando tu fe. Bueno, yo lo entendí, lo asimilé. En otra no me contesta nada. Cuando Dios guarda silencio, también usted debe de guardar silencio. ¿En qué se complace el Señor? En que usted lo entienda. Pero para fin de entenderlo, tiene que conocer su voluntad. Y su voluntad tiene muchos aspectos. ¿Sí o no? ¿A cuántos sanó el Señor? A un montón. ¿A cuántos los libró? A los 3 jóvenes hebreos los libró del horno de fuego. Pero ¿por qué a Pedro lo crucificaron de cabeza? ¿Por qué a Pablo le cortaron la cabeza? ¿Que acaso Dios se descuidó y el diablo le ganó? Hermanos, ahí es donde entra la soberanía de Dios, que ese es otro tema que olvídelo, ¿no? Pero hay que entenderlo. ¿Cómo lo voy a entender si no conozco, no estoy lleno del conocimiento de su voluntad? Se me hace que este filete algunos lo tienen atragantado acá, pero bueno, está bien, o sea, se les atoró aquí. Bueno, tampoco uno quiere que se ahoguen, ¿no? Pero es que, mire, terminamos con esto. Uno de los reclamos de Dios fue que su pueblo no tuviera conocimiento. ¿Sí o no? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Fíjense lo que dijo, no lo busque para irnos rápido, nomás anótenlo, Isaías 1:3. Miren lo que Dios dijo. El buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su amo. Israel, mi pueblo no tiene conocimiento. Qué queja de Dios, ¿no?
Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y Él provee de sana sabiduría a los rectos. Y Él es escudo a los que caminan rectamente. Conclusión. Somos salvos por gracia por medio de la fe, ¿cierto? Okay. Al arrepentirnos, verdaderamente cambia nuestra mentalidad. Cambiamos de dirección, nos convertimos y nos volvemos hacia Dios. Entonces, nacemos de nuevo. Ya somos nuevas criaturas. Y pone la semilla de su naturaleza en nosotros, que son los genes de Dios que se van a ir mostrando conforme vamos creciendo y madurando en Cristo, ¿cierto? Entonces el nuevo nacimiento es el inicio de una vida nueva en Cristo. Y debemos ir hacia la madurez para no quedarnos estancados. Ir creciendo en el conocimiento de su voluntad, en sabiduría, en inteligencia espiritual. Y entonces, y solo entonces, hermanos, es que podemos aspirar a tener una vida y un ministerio que agrade a Dios. No hay otra manera. Mañana, en la primera hora, les voy a hablar viviendo en la nueva naturaleza. Después de escuchar 4 o 5 de estas enseñanzas, nos vamos a dar cuenta, ya vamos a tener el conocimiento de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Yo sé que usted quiere agradar a Dios, ¿verdad que sí? A lo mejor no, las circunstancias no lo han permitido, yo qué sé. Pero ¿qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor, no carros nuevos, hermano, por favor. No la mejor casa de León, Guanajuato. No, hermano. No, vamos a pedirle las cosas que realmente valen. ¿Cuántos le quieren pedir sabiduría al Señor? Conocimiento, Señor, danos. Cierra sus ojos. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias en lo particular porque aquí hay gente que tiene hambre, Señor. Se les ve en el rostro. Se les ve el hambre que tienen por ti, Señor. Yo te pido que nos llenes del conocimiento de tu voluntad, Señor. Que cada vez que abramos tu palabra, las escrituras, nos reveles los misterios que están escondidos para los que no pueden ver el reino. Pero para los que verdaderamente hemos nacido de nuevo, esos misterios ya no son misterios. Hay tantas cosas tan hermosas que ojo no vio ni oído oyó, ni siquiera el hombre se ha imaginado que existen semejantes cosas en Dios. Tesoros inescrutables de las riquezas en Cristo. Señor, gracias por este tiempo que nos regalaste, porque tú nos das la vida. Gracias, Señor, porque los que están aquí presentes tomaron una buena decisión de venir a escucharte a ti, Señor. Y una sola palabra tuya, como cantábamos al inicio, puede calmar nuestra ansiedad, la tempestad. Nos alimenta y quedamos satisfechos. Pero así como en lo natural comemos cada día que amanecemos, desayunamos, comemos, cenamos, espiritualmente te pedimos que despiertes el hambre por ti, Señor, por tu palabra. Que vivamos para ti, que no nos conformemos a este mundo. Es verdad que nos dirán legalistas, extremosos, pero entonces Jesús lo fue. Entonces Pablo lo fue, que escribió todas estas cosas. Ayúdanos a
a discernir lo espiritual, Señor, acomodarlo en su casillero correspondiente, sabiendo discernir entre lo que es malo, lo que es bueno, lo que es imprudente, lo que es prudente. Ayúdanos, Señor. Forma en nosotros hombres verdaderos de fe, mujeres, esposos, padres, hijos, pastores, cristianos, simplemente como cristianos. Queremos ir hacia la madurez, Señor. Padre, tú conoces a los que son tuyos. Tú conoces a los que estamos en este lugar, si somos verdaderamente tus hijos o no. Si hemos sido engendrados por ti, Señor. Si tu palabra realmente penetró y ha habido un genuino arrepentimiento y ha habido un genuino cambio de vida. Tú nos conoces. Podemos disimular por algún tiempo, pero tarde o temprano saldrán los frutos de la naturaleza en la cual andamos. Señor, yo te pido que si hay alguno aquí que todavía no ha nacido de nuevo, por esta palabra que es tu palabra, Señor, tú le infundas la fe y le concedas el arrepentimiento, Señor, para que nazca de nuevo e inicie una vida nueva, pero que se vaya y crezca hacia la madurez. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos. Miren, normalmente estamos acostumbrados a escuchar que el predicador dice: pásenle al frente los que quieren recibir a Cristo. Yo no hago eso, le voy a explicar por qué, por varias razones. Número uno, eso no se ve en la Biblia. Los discípulos nunca dijeron acepta a Cristo, ellos siempre decían arrepiéntete. ¿Por qué? Porque eso es algo muy personal, ¿sí? Porque yo entiendo que las emociones del momento se pueden exacerbar un poco, entonces, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y levantan la mano. No, la verdad, yo no tengo mucha convicción en eso. Y lo he comprobado a través de tantos años. Yo he estado en lugares, en estadios, donde se hace el llamado y pasan cientos, miles. Y todos esos no van a las iglesias. ¿Usted ha estado en ese tipo de eventos? ¿Y dónde están todos los que recibieron a Cristo? No están. ¿Por qué? Porque nunca se arrepintieron. No, lo que yo sí le puedo aconsejar es lo que Pedro el apóstol le dijo a Simón, a uno que le ofreció dinero para que le diera el poder de impartir el Espíritu Santo. Y le dijo: no, ora a Dios, le dijo. Ora a Dios. Él es el único que te puede perdonar. Entonces lo que yo sí les aconsejo es que al llegar a su casa, allí en la quietud, apagas la luz, te acuestas a dormir, pero allí le hablas al Señor. Allí tú y Él solos, no necesitas que nadie ore por ti, tú y Él solo, porque Él ve el corazón. ¿Se acuerdan del fariseo y el publicano? El fariseo: yo ayuno, doy diezmos, hago esto, hago lo otro, más allá, y decía un montón. Cualquiera que lo escuchaba dijera: uy, este está tremendo, este debería ser pastor. Y estaba un publicano allí que ni levantaba los ojos, ¿se acuerdan? Ni la vista, estaba allí y se golpeaba. Era una práctica judía. Y dice: Señor, sé propicio a mí. O sea, significa perdóname. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién salió justificado? A ver, les preguntó: ¿el fariseo o el publicano? Y todos dijeron: el publicano. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Amén. Pon tu mano, eso sí, o podemos orar unos por otros, eso sí. Pon tu mano en el hombro de tu vecino ahí y dile: Señor, concédele que sea lleno de tu voluntad, del conocimiento de tu voluntad. Y si sobre quien estoy poniendo mis manos todavía no es tu hijo, aunque tenga años yendo a la iglesia y no se haya arrepentido, Señor, concédele ese regalo, porque es un don de Dios, la fe de arrepentimiento. Concédele, Señor, en base a tu palabra. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia y tú eres el único que puede engendrar en él una nueva criatura. Te lo pedimos de todo corazón.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga.